Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Continuamos. El compañero Juan Ramírez va a hablar acerca de una demanda que se llama RIT en contra del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, porque en esta demanda se alega que se va a usar la señoría para mantener los empleos. ¿De qué se trata, Juan Ramírez? Sí, mira, Paco, hace varios años hubo una demanda que trajeron unos alumnos y fue el ACLU, como las siglas son, es un grupo que pelea por los derechos civiles. Y ellos, la Unión Americana de Libertades Civiles, en español. Entonces ellos llevaron esta demanda a corte y este era lo que ellos argumentaban, que cada que despedían maestros, había 3 escuelas en el distrito que eran afectadas en gran manera porque la mayoría de los maestros eran despedidos porque eran los más nuevos. Entonces ellos decían que la regla que existía de que el último contratado es el primer despedido, que generalmente en todos los sindicatos es la regla que se usa, era injusta. Entonces el distrito se juntó con ellos para ir con el juez y decirles que ellos estaban completamente de acuerdo, que no querían seguir esa regla, que era más bien un ataque a los sindicatos, especialmente al sindicato de maestros. Entonces llegaron a un acuerdo que no nada más esas 3, sino que fueron 45 escuelas que iban a seguir ese modelo, donde cuando llegaban los despidos, a esos empleados, a esos maestros de esa escuela, simplemente los brincaban, no eran afectados, y otros maestros de otras escuelas eran despedidos. Entonces nosotros, porque tenemos que defender el contrato laboral, fuimos a corte y fue algo que pues muy costoso, que duró mucho tiempo, y hace unos meses la Corte de Apelaciones falló a favor de nosotros, del sindicato, diciendo que lo que había hecho el distrito al no haber incluido al sindicato en las negociaciones de ese acuerdo, no era la manera de hacerlo, entonces invalidando esa ley. Pues el distrito y otra vez la ACLU fueron a la Suprema Corte del Estado y la semana pasada la Suprema Corte se negó a oír el caso. Entonces eso quiere decir que se regresa y esa ley entonces no se puede implementar. El problema está que ahora va a ser un problema para el distrito porque hay maestros que fueron despedidos injustamente a causa de ese acuerdo. Entonces no estamos seguros qué es lo que va a pasar, pero seguramente lo justo es que a esos maestros que fueron despedidos injustamente se les tiene que pagar su salario. Imagínate si fueron un año que estuvieron fuera, esto todo un año de salario. Y esto es para mí, pues es que bueno para los maestros, pero qué lástima para el distrito cuando toma decisiones que al final de cuentas nos afectan, porque ese dinero, aunque defendemos el derecho de esos empleados, de esos maestros que merecen que se les pague porque es el proceso justo, pero la mala decisión que tomó el distrito a hacer algo que yo pienso que fue culpa de ellos para empezar. Hace muchos años había una ley que se llamaba Rodríguez Consent Decree, que la regla era que en una escuela no podía haber puros maestros nuevos. Tenía que haber un balance entre maestros con experiencia, con maestros que iban llegando a la profesión. Y eso se hacía con la idea de que no hubiera tanto maestro nuevo, pero el distrito, dándose cuenta que los maestros nuevos cuestan menos, son más baratos, entonces lo dejó de hacer. Esa regla, esa ley tenía un límite y conforme se terminó, entonces el distrito empezó a hacer lo que ellos querían hacer, traer gente que costaba menos dinero, entonces empezaba y se causó ese problema de que entonces cuando descansaban empleados, pues obvio que las escuelas que tenían los maestros, cantidad de maestros nuevos, tenían que ser despedidos. Entonces es algo que el distrito mismo creó, ese problema. Esa es mi opinión y porque es lo más lógico que se me hace pensar. Y ahora que la Corte da un fallo en contra de esas decisiones,
pues ahora vamos a esperar qué pasa, porque ellos todavía tienen la opción de pelearlo y quizá llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un dineral que gastaría el distrito si lo quiere seguir así. Pero es eso, es de que a veces se aferran a decisiones que son injustas y que ellos lo saben. Y en vez de arreglar este problema, en vez de que usáramos ese dinero para buscarle una solución o de una mejor manera buscarle cómo va a haber un balance para que no pase eso, simplemente hacen lo que se les ocurre y mira, tiene consecuencias. Ahora estamos en este problema. Pues como cuánto está gastando, Juan, en el litigio por parte del distrito escolar. Sabes, cantidad exacta no sé, pero sí sé esto, que todavía tuvieron, voy a decir, el descaro de demandar a la unión, al sindicato, que les diera $1 millón por los gastos de abogados. Una demanda que trajeron en contra de nosotros, que nosotros estábamos defendiendo el contrato laboral y todavía ellos, aparte de eso, nos dan una demanda que queríamos que el sindicato pagara $1 millón. Obvio que el juez la descartó. Pero lo descartó por risible. Ahora, pero si fue $1 millón, entonces ahora imagínate cuánto dinero han gastado en tratar de llevar ese al caso, y si lo siguen llevando, más les va a costar. Y pues todos tienen derecho de ir a demandar y de hacer lo que ellos gusten, pero están haciendo esto con dinero que les pertenece a los estudiantes, que deberían invertir en los salones. Todos los recortes que hemos tenido, todos los hemos experimentado. Están la educación de adultos, la educación temprana, los recortes en los recursos en las escuelas, del kinder al 12º grado. Es un problema, pero siguen a veces con ese afán de malgastar el dinero por la visión que tienen, algo pues no muy favorable para pensar en la educación de los niños. Precisamente la proposición 30 es una respuesta a todos esos malos manejos de los distritos escolares y a los recortes tan brutales que ha habido como nunca en la historia educativa de California. Oye, Juan, ¿y cuál es la posición del sindicato? Mira, nosotros estamos defendiendo que pase la proposición 30 y hemos dedicado mucho trabajo estos últimos 2 meses. La semana pasada salimos los maestros a tocar puertas y a hacer llamadas, y toda la semana se ha hecho lo mismo. Este fin de semana y hasta el próximo fin de semana vamos a estar trabajando, y vemos con tristeza, te decía hace rato, cómo nos sentimos a veces afectados, porque cómo cambia las encuestas. Simplemente ahorita dice que la opinión salió con dice que una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California especifica que el 48% de los electores están a favor de la proposición 30 y 44% votarían que no, y esta es la primera vez que ha bajado el 50%, y nos preocupa. Y yo a veces pienso, ¿qué es lo que pasó? Porque es que los votantes no están a favor de mantener la educación para los niños, pero es que ha habido una confusión, y pues vale mencionar que hay otra propuesta que también dice que va a generar dinero para las escuelas, que es una buena causa. El problema está que no explican ellos en sus anuncios, que han sido masivos para la población hispana, donde todos los canales están diciendo que voten por la 38, donde personas que muchos de nosotros admiramos y que ahora vamos a tener como Edward James Olmos. Así es, que sale él diciendo, yo nunca les he pedido nada, pero ahora quiero que voten por esta propuesta, y el montón de niños salen ahí, que te digo, un buen anuncio, pero creo que está mal enfocado. Y te digo, el problema que nosotros tenemos es de que la gran diferencia entre esas dos propuestas, para los maestros, para los padres que tienen sus niños, tienen que pensar que si la 30 no pasa, va a generar unos recortes automáticamente, donde primero van a recortar el año escolar como por 15 días, todo el estado. Al Distrito Unificado de Los Ángeles nos afecta todavía más, porque aquí ya tenemos un acuerdo donde se iba a recortar hasta 10 días más. Entonces, si suman eso, estamos hablando más de un mes de días de recorte. Y ahora con eso de que el año va a terminar más pronto porque empezó más temprano, seguimos diciendo que para el Día de las Madres se acabaría la escuela. ¿Y cómo afectaría a la comunidad? Tienen que pensar, hay papás que trabajan, ¿quién le va a cuidar a los niños? Porque quizá hasta van a tener que dejar de trabajar para estar
al tanto de sus niños y otros cuantos, muchos problemas que se va a crear, aparte de que los niños no van a tener la instrucción y de por sí tenemos problemas, no hay tiempo suficiente para dedicarle a la educación de los niños y recortarlo un mes es injusto. Entonces eso es lo que no anuncian ellos cuando salen los anuncios en las propuestas 38 que dice que va a generar dinero, pero en la 30, si pasara 38 y la 30 no pasa, de todos modos el año escolar se va a recortar, va a haber recortes otra vez. Vemos con qué trabajo se mantuvo la educación para adultos, la educación temprana, va a ser unos recortes grandísimos.